Bien, seguimos. Se quedó pegado. Siempre se me olvida. Bien. Entonces, chicos, hasta ahí. O sea, el resumen claro, ¿no? Fue un súper resumen. No me iba a detener a explicar cosas. Pero sí, sí estamos menos. O sea, si hay preguntas, ahorita es el momento porque la idea es explicar hoy Wyckoff y Elliot y combinar. Entonces, para combinar, ya debe estar claro Wyckoff. Solo volver a estar claro. Me falta práctica. Bueno, bien. Bueno, déjame que se me perdió. Pero lo entiendo, listo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer antes de combinar? Y antes de explicar la lógica idiotista que argumenta por qué funciona el método de Wyckoff. Vamos a entender y voy a repasar, ¿ok? No hay de buena gente, voy a repasar conceptos institucionales muy rápido, ¿ven? Y voy a explicar unos que no he dado. Aquí me falta uno, no sé por qué no lo anoté. De pronto se lo han escuchado al maestro Andrés Olave, que son las figuras, ¿sí? Figuras, completa, media y nivel psicológico. No sé si por ahí lo hayan escuchado. Básicamente son los precios institucionales, solo que pues en el trading institucional tienen un nombre puntual. Entonces los voy a explicar directamente en el gráfico para que había hecho unas diapositivas, pero considero que se entiende mejor sobre el gráfico. ¿Bien? Tres análisis y ya estoy en top. Bien, entonces vamos a empezar con el concepto de OTs. Las OTs se refiere a Optimal Trading Entry. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Las zonas óptimas de entrada para el trading. ¿Ok? ¿Por qué son las zonas óptimas? Porque te dan una mejor relación de riesgo-beneficio. Esto está rapidísimo. ¿Ok? Entonces, entendiendo que son las zonas óptimas de entrada, pues idealmente es lo que vamos a buscar, ¿bien? Y son las zonas en las que teóricamente los traders institucionales también ingresan. ¿Por qué? Más que todo, como les digo, la relación de riesgo-beneficio es mucho más interesante, ¿ok? Tengo un internet súper lento, no entiendo por qué. Cerremos esto, cerremos esto. Bien, entonces, ¿cuáles son esas zonas óptimas de entrada? Son los niveles Fibonacci en los que la mayoría ya no ven un punto referente, ¿bien? Es decir, ya dicen, no, eso ya
ya no cambia, ¿sí? Ya no va a dar la vuelta, ya no se va a devolver. Y esas zonas, pues, ¿cuáles son? Las que superan el 61.8. ¿Por qué? Porque es que esto está en internet, chicos. O sea, las personas que siempre buscan reacción acá son traders novatos, o sea, son retail traders. Es muy diferente cuando tienes muchas más confluencias que simplemente el nivel 618. Simplemente por eso ya entras, estás muy mal, ¿sí? Entonces, si tengo un impulso, estas zonas, estos retrocesos cortos, es donde la mayoría de las personas va a buscar ingresar simplemente porque el precio llega ahí. No tiene ningún otro argumento. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el precio suele llegar acá o acá, ¿sí? Este 618 queda como que veremos. ¿Por qué? Porque algunas veces puede ser una zona que coincida con bloques de órdenes, con sí, algunas veces puede ser, ¿listo? Pero las OTs puras es 78 y 88. Y aquí en la mitad, bueno, no tanto en la mitad como por acá, está el 71, ¿sí? Pero pues no es que sea un valor Fibonacci claro, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo tenemos acá, ¿sí? Miren, el 71 está casi que en la mitad, ¿bien? Algunos autores también lo consideran un OT, algunos otros no, otros solamente consideran el 61.8 como la excepción, como que algunas veces sí, pero por su falta de relación de riesgo-beneficio, es mucho más adecuado esperar del 78 para abajo, ¿bien? Nos suele dar una muy buena relación de riesgo-beneficio, ¿por qué? Porque tu stop va a estar ligeramente por debajo del origen de este impulso y te vas por puntos que suelen, o sea, si nos vamos a lógica matemática, estamos hablando de que aquí hay 3 veces más el beneficio, ¿bien? Como mínimo, ¿no? Como mínimo, ¿ok? ¿Por qué? Mira, aquí tenemos 1, 2, 3 y un poquito, casi 4 veces, ¿verdad? Muy diferente a que ingresemos en valores del 38, del 23, donde el stop es supremamente amplio. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos también? Pues colocan su stop en el nivel Fibonacci anterior. Pero ahí es donde entra el análisis eliotista. Estamos hablando de las masas. Las masas no hacen eso, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, chicos, zonas de trading óptimo, teóricamente, si abarcamos el 71, estamos acá. ¿Ok? El 618, pues está como que entre sí, como que no. ¿Sí? Pero pues si buscamos OTs puras, nos quedamos acá. ¿Por qué? Nuevamente, este es un valor que conocen las masas, a menos que tengan muy buenas confirmaciones. Y aún así, chicos, en este momento, si se han puesto juiciosos a estudiar el mercado, se dan cuenta de que aunque el precio reacciona en el 61.8, da un falso movimiento, baja, busca a veces 1 o 2 niveles más y luego sí sube. Entonces, a menos que seas un eliotista muy claro y sepas que el stock va súper lejos, pues ese movimiento extra te puede haber reventado, ¿bien? Así que yo personalmente el 618 lo descarto a menos que tenga muchas confirmaciones ahí. Tengo que tener una cantidad bárbara, ¿sí? Pero por relación de riesgo-beneficio yo me quedo siempre con este, ¿vale? Y de por sí, pues ya entendemos cuál es la idea de OTs, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, lo que es un OT? Básicamente son los niveles más altos del Fibonacci, ya. Sí, o sea, sin tanta vaina. Listo. Siguiente. Order blocks. Un bloque de órdenes. ¿Por qué se llama bloque de órdenes? Porque son las zonas
en las cuales las instituciones operan con órdenes límite. Eso es algo muy importante, chicos. Es algo interesante, pero una característica para identificar un buen trader es cuántos buy stop o sell stop tiene. Si tiene más buy stop o sell stop que buy limit y sell limit, es un novato. ¿Por qué? Porque intenta montarse en una tendencia cuando esta ya se dio. ¿Sí? Y de por sí, los traders institucionales no manejan capital utilizando buy stop o sell stop. A menos, claro, que sean coberturas o estrategias un poco más avanzadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un bloque de órdenes, Julián? ¿Qué es eso, hermano? Claro. Aquí tenemos uno clarísimo. ¿Sí? En esta zona, cuando esta vela se estaba desarrollando y el precio llegó por aquí, muchos dijeron, uff, se está formando un doble piso. Se está formando. O sea, los novatos ni siquiera esperan que la vela cierre. Un novato cuando ve que el precio llegó, se manda con todo. ¿Sí? Pero con furia. ¿Y qué es lo que pasa? El precio aquí seguramente habrá tenido como un pequeño retroceso y ¡pum! Sube y lo rompe. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un bloque de órdenes? Es una zona en la cual se inyecta dinero institucional. ¿Para qué? Para romper stops, para reventar cardíaco. ¿Ok? Miren, aquí tenemos otro ejemplo. De hecho, este está más claro. Porque aquí miren cómo si nos formó, ¿cierto? Doble piso, perfecto. Y miren cómo el precio reacciona. Y claro, aquí los novatos dicen, uff, ya la pongo en break-even o le pongo un stop súper chiquitico. Porque como a mí me enseñaron a colocar el stop debajo del mínimo o el máximo anterior, pues como están casi iguales, pues se lo pongo súper chiquito. ¿Sí? Y miren cómo el precio va subiendo y después, ¡pum! Este mechazo reventó a muchos. Fue un mechazo de 10 pips, no fue más. ¿Sí? Y créanme, chicos, que hay muchas personas que operan intraday, novatos que colocan stops así, ¿bien? Y vienen y los revientan, venden, ¿para qué? Para después comprar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué el precio llega con la mecha acá? Porque justo por estas zonas es donde las instituciones tienen órdenes límite, buy limit, ¿sí? Que tienen que ir a buscar para activarlas y después, ¡pum!, el precio sube, ¿verdad? Pero aparte de eso, tuvieron que hacer una entrada por mercado, una venta directa acá, para que se diera la caída. Y aquí colocan que su orden pendiente. Entonces, venden para comprar. Las instituciones no compran aquí, en el precio de apertura, no. Compran abajo, en el mechazo que rompe a todo el mundo. Y ahí, ¡pum! ¿Y cómo compran ahí? Pues con órdenes límite. ¿Bien? Teóricamente, eso es lo que nos dice la teoría del bloque de órdenes. ¿Sí? Tendríamos que ir a monitorear cómo operan. Pues eso es como, como imposible, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría. Bajamos. Órdenes límite por acá, subo. Y aparte de eso, todas las órdenes de los novatos que estaban aquí en compra, aquí muchos metieron venta, ¿cierto? Aquí muchos dijeron, uff, vela envolvente que está rompiendo los mínimos, me voy en venta. Y el precio se devuelve. Entonces, hay una cantidad de órdenes solo acá, solo por este movimiento. Se genera una cantidad de órdenes impresionante. Eso es un bloque de órdenes. ¿Bien? ¿Cierto? Ahora, tenemos bloques de órdenes alcistas o bajistas. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Pues dependiendo del movimiento. O sea, si es un bloque de orden que rompe precios hacia abajo, pues su siguiente movimiento va a ser alcista. Por lo tanto, es un bloque de órdenes alcista. ¿Sí? Los bloques de órdenes que rompen hacia abajo
rompen novatos abajo para después subir, se denominan bloques de órdenes alcistas. ¿Por qué? Porque posterior a la formación de ese bloque de órdenes se va a dar un movimiento alcista. Y a su vez, un bloque de órdenes que rompe cardíacos hacia arriba para después caer, se denomina un bloque de órdenes bajista. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos, Melos? Listo. ¿Qué es lo que pasa con estas zonas? Como son zonas con tanta negociación, pues implican un volumen muy alto. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a suceder? En la mayoría de veces, estas zonas coinciden. Miren, el impulso posterior a esto, miren cómo el precio suele buscar una OT, ¿sí? Una zona de trading óptimo. Una zona de trading óptimo que coincida con ¿qué? ¿Qué es lo que buscamos acá? Cuando vemos un order block. El precio de apertura, de cierre y el 50%. Ahora, hay algunas personas que solamente toman, esto es nuevo, la mecha, el 50% de la vela, y esto no lo toman. El punto alto o el punto alto en un order block bajista no lo toman, o el punto bajo en un order block alcista no lo toman. Para mí, pues no tiene lógica, ¿sí? Yo personalmente sí tomo la teoría completa, ¿bien? No me pongo a reinventar. Entonces, si ya tengo apertura, cierre, 50%, porque el 50% es el nivel de Wyckoff. ¿Y qué es lo que busco? Confluencias, ¿cierto? Y podemos ver cómo el 50% tenía una confluencia con este order block entre el 71 y el 78. Ay, Juliana, ¿cuál hubiera entrado? Al que tú consideres. Yo personalmente habría entrado ¿al qué? Al 71. ¿Por qué? Porque está más cerca. El 78 estaba más solito. Y aún así llegó. ¿Bien? ¿Listo? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Se entiende que de los order block tomo apertura, cierre 50% y pónganle cuidado a esto porque este es el truco. Voy a dejar mi orden pendiente si y solo si el impulso posterior a ese order block me cambia la acción o la estructura del precio. ¿Cómo así, Julián? Aquí teníamos. Teníamos un alto, un bajo, un higher low, un bajo, más alto, perdón, que el anterior. Aquí teníamos un higher high, un alto más alto que el anterior, pero miren cómo el precio me dibuja un lower low. Un bajo más bajo que este. Me cambia la estructura del precio. Tengo un impulso que me está demostrando que puede cambiar esto. Y si tengo un impulso que sigue, un retroceso. ¿Sí? Entonces, en ese punto, cuando ya identifico un impulso claro, ahí voy a esperar que el precio retorne a estas zonas. No es que simplemente porque el precio empezó a bajar, yo de inmediato ponga la orden pendiente. Ay, Julián, es que en este caso mire cómo sí se dio. Sí, claro, pero muchas veces no va a pasar eso. Muchas veces va a pasar que el precio baja y sigue subiendo. Y resulta que esto no era el order block que estabas esperando. Ese, chicos, esto les acabo de revelar la debilidad del método wyckofiano y de la operativa bancaria, del algoritmo interbancario, como lo quieran llamar, es la misma vaina. ¿Sí? Cuando esto falla es porque el impulso que se dio después de esta supuesta bloque de órdenes no modificó la estructura del precio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto hubiera bajado hasta acá y de inmediato se regresa, o bueno, si hubiera empezado a bajar y yo pongo aquí mi sell limit y de inmediato se regresa, me lo va a activar, pero seguramente siga subiendo, porque estas dos velas no me están dando un bajo más bajo, incluso me están dando un bajo más alto.
¿sí? Entonces, ¿qué tengo que esperar cuando yo identifico un order block? Un impulso, bien, y posterior a ese impulso que me haya modificado la acción del precio, espero un retroceso. ¿Por qué? Porque si esto es un NUT, yo espero un NUTAD. Si esto fuera un sprint, yo espero un testeo. ¿Ok? ¿Se entiende cómo se debe combinar el Wyckoff clásico con el Wyckoff moderno? Con la lógica de acción de precio, con la lógica del mercado, con el conteo de Elliott. O sea, tengo impulso, que va a haber un retroceso. Y la entrada ideal va a ser en el retroceso. ¿Bien? Ah, profe, es que yo he visto que usted se come el origen del impulso, ¿sí? Porque soy muy áspero. Ah, no, mentira. Porque lo que hago es combinar, por ejemplo, trading armónico, obviamente que es una forma de graficar ondas de Elliott, más un posible order block del pasado, no del presente, del pasado, que el precio esté buscando mitigar. Por eso es que me como el impulso desde cero. Pero si tú en el presente estás viendo que ya se dio el bloque de órdenes, no, ya, pues ya esperas es el retroceso. ¿Eh? Listo. Entonces, tenemos aquí bloque de órdenes. Ahora vamos a explicar el siguiente concepto que se llama mitigación. La mitigación es básicamente cuando tenemos una vela institucional que, bueno, recordemos que para las instituciones, en el trading institucional, solo existen dos tipos de velas. Las velas de inyección, ¿qué quiere decir? Es donde inyectan dinero, ¿bien? Donde inyectan psicología a las masas, donde inyectan miedo de que, uy, se fue el movimiento alcista, compre, 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 y cae. Uy, tenemos en su formación, uy, tenemos doble techo, cae, cae, cae. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, bueno, inyectan dinero para inyectar eh, temor, básicamente, en los retail traders, en los novatos, que lo que hacen es operar con emociones, no con lógica. ¿Bien? Esas son las velas de inyección y el resto son las velas de rechazo. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza esas velas concretamente? Porque vienen a rechazar justamente estas zonas de orden de bloques, de bloque de órdenes, perdón. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen? Vuelven a estas zonas con las mechas. ¿Por qué? Porque la teoría nos dice que aquí compraron para vender, pero supuestamente las instituciones nunca pierden. Así que esas órdenes las mantienen en flotante negativo hasta que vuelve el precio ahí y la cierran en break-even. Esa es la teoría. Sencillamente es una teoría pedagógica para entender por qué el precio vuelve ahí, porque hasta el momento nadie puede decir que eso sea así. ¿Ok? Pero lo que sí es cierto, y si nos vamos a la lógica, es que aquí existe un volumen de negociación muy fuerte. Y si el volumen implica un nivel Fibonacci, por cuestión de espiral algorítmica, el precio va a volver a respetarlo. ¿Bien? Solo que pues uno le dice es una persona que está aprendiendo, queda como que, ¿what? Entonces uno le dice, no, lo que pasa es que tienen que volver para cerrar lo que hicieron acá. Ah, bueno, puede ser un poco más fácil de entender. ¿Bien? Pero como nosotros somos más pro, pues entendemos lo que hay dentro, la teoría. ¿Bien? Y miren chicos cómo cuando se da un bloque de órdenes, aunque el precio cae, efectivamente, miren cómo al volver no regresa con velas de decisión, ¿cierto? Ya no lo hace así, como fue en esta vela de inyección, este bloque de órdenes. No, en este momento el precio vuelve ¿con qué? Con velas de indecisión, ¿cierto? Con dojis, ¿verdad? Eso es muy común y de hecho esto rectifica el movimiento.
¿Por qué? Porque si esto llega aquí con una vela de decisión, me implica que hay una gran cantidad de negociaciones, una gran cantidad de negociaciones justamente en esta zona, por lo tanto el precio no la está rechazando, sino incluso la está rompiendo y podría estar dándose el siguiente impulso alcista. Bien, entonces la consolidación de esta vela, ¿sí? O sea, que de verdad demuestre que es una vela de rechazo, es la confirmación final de un Wyckofiano puro, ¿sí? Un Wyckofiano puro identifica el bloque de órdenes, espera el impulso. Cuando se rompe la acción del precio, la estructura de precio, espera el retroceso a una OT, ¿sí? Y ese OT debe coincidir con o la apertura o el cierre o el 50%. Ahí pone su orden pendiente, pero no es que ponga la orden pendiente y se vaya, no, está pendiente. Y cuando se activa, verifica que se haya activado con este tipo de velas, que son las velas que tienen más mecha que cuerpo. Esa es la característica y la definición de las velas de rechazo, que tiene más mecha que cuerpo. Las velas de inyección son velas envolventes, Marabosu, que tienen un cuerpo muy fuerte y una mecha muy pequeña. ¿Bien? Y miren cómo después de eso, el precio puede estar haciendo un retesteo, ¿sí? En este caso, muchas veces no lo hace, y desde ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para operar Wyckoff? Bien, paciente. ¿Sí? No es que viste el orden de bloques y vendes acá, no. Esperas el impulso, que rompa la estructura, retroceso o test, vela de rechazo, obviamente apertura o 50 o cierre, y ahí le metes la orden pendiente, y si cuando se active te da esta vela de rechazo, ahí ya la dejas correr y ya. Así, y si de hecho, si te inspiras un poquito, aquí hay un patrón armónico, ¿no? Listo. ¿Claros ahí? Exacto, Gustavo. Entonces, ¿claros ahí? Siempre vamos a buscar lo mismo. Situaciones de doble piso, doble techo, triple piso, triple techo, donde haya ¿qué? Una vela que revienta a todo el mundo. Y después de ello, esperamos el retroceso. Y si nos vamos al esquema wyckofiano que ya aprendimos, pues ya sabemos que esas velas grandes que revientan pueden ser, no siempre, porque no siempre es que se complete el esquema de acumulación o de distribución, pero cuando se conforma, puede ser que esa vela que falta por reventar a todo el mundo, que va a ser el bloque de órdenes, coincida con ser el UT o el Spring. Y nosotros entramos en el UTAD o en el testeo del Spring, ¿cierto? En esas situaciones es cuando se combina Wyckoff clásico con Wyckoff moderno, que es como la situación ideal, ¿ok? Pero no siempre, digamos en este caso, tendríamos un buy clímax, una R, un secondary test y se fue. No, pues no está el esquema completo, ¿cierto? Entonces, por eso hay que conocer las dos cosas para tener clara nuestra situación wyckofiana. Como wyckofiano, nuestra situación es tanto el esquema clásico como identificar este esquema moderno, por decirlo así. ¿Bien? Pero muchas veces el esquema clásico no va a estar, pero va a estar el esquema moderno. Y si al esquema moderno le sumas lo que ya sabes, trading armónico, heliotismo, toda la vaina, pues ¡pum! Dispara, pero empeñando hasta la suela. ¿Listo? Bien. Zonas de liquidez, ok. Zonas de liquidez ya lo expliqué acá, básicamente son las zonas donde están los stocks de la mayoría. De hecho, este ejemplo está chévere, porque miren cómo aquí tenemos una zona de liquidez, ¿no? Aquí muchas personas vendieron, ¿por qué? Por un triple techo, ¿cierto? Aquí muchas personas vendieron por un triple techo. Y miren cómo justo esta mecha que viene a cerrar este bloque de órdenes, seguramente le rompió el stop a todos los cardíacos que entraron acá para después caer.
Bien, entonces zonas de liquidez es las zonas donde está el stock de las masas. Y las masas prioritariamente donde entran en las zonas que son demasiado fáciles de ver. Esos retrocesos al 61.8, vean, ¿sí? Vale. Retroceso exacto al 61.8, ¿sí? Y dice, no, yo pongo el stop un nivel Fibonacci encima, porque es que si arriesgo todo esto, no, yo quiero arriesgar poquito y ganar millones. Entonces ponen su stop arribita y el precio baja y dicen, uff, me forré. Y se van a dormir, ¡pum!, lo rompen y caen. Y dicen, no, ¿cómo así? Se fue sin mí, mi análisis estaba re bien. Ah, no, el triple techo funciona, solo que es que, esta no fue, la próxima sí. Bien. Pero es un ejemplo buenísimo, ¿no? 61.8 rayado. Y miren cómo lo rompe, luego se cae. Ahora, un heliotista que sepa, le pone un stop de la madre, o sea, le pone un stop hasta acá, y pues se va al 100%, 127. Pero igual, si hace eso, no tiene una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1,5 o 1 a 2. Y para mí eso no, pues no lo sé, Rick. No me parece que te haga un buen trade. Bien, eso es una zona de liquidez. Estos tres son nuevos, que es el market shift o los breakouts, el swing high y swing low, que son los fractales también, y las figuras. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del market. El market shift se refiere, market shift, cambio de mercado, ¿sí? Esa es la traducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Vale? Esto de acá es un market shift. ¿Ok? Este movimiento bajista. ¿Por qué? Porque lo que hace es cambiar, ¿qué? La estructura que tenía el precio anteriormente. ¿Bien? Lo que hace, digamos que aquí aparecen conceptos que a mí no me han cuadrado nunca, que dicen, no, que tendencia contenedora. Y uno dice, pues, ¿para qué hablas paja? ¿Por qué no hablas del impulso anterior y ya? Pero no, es que la tendencia contenedora fue rota. Digamos, la tendencia contenedora, para cuando lo escuchen, se refiere simplemente al impulso. ¿Bien? Es decir, si yo aquí tengo un bajo y un alto, esto, ¿ok? Este impulso se denomina una tendencia o posible tendencia contenedora. Entonces yo digo, pero es que me estás diciendo que un bajo y un alto son una tendencia. Si una tendencia, la definición es la dirección de altos y bajos consecutivamente. Pero bueno, ahorita lo están llamando así. Entonces dicen que un impulso, supongamos, para esos operativos bancarios modernos, dicen que de aquí a acá tenemos una tendencia, ¿ok? Y que esto es una tendencia que contiene este retroceso. Por lo tanto, es una tendencia contenedora de este retroceso. Bueno, ese es como un concepto extra que a mí me parece absurdo. Básicamente es, y que lo enreda uno, ¿sí? Uno dice, listo, o sea, tengo un alto y un bajo. Ya. ¿Qué tendencia contenedora ni qué chingada? Tengo un alto y un bajo y un alto, en este caso. Y el precio me dibuja un impulso que me cambia esta lógica de altos y bajos, miren, altos y bajos, cada vez más altos. Me lo cambia a crearme que un bajo más bajo que el anterior. Es decir, se hace un market shift, se cambia. ¿Ok? Vamos a ver si el indicador de fractales lo cuenta. Mira, ahí está. O sea, no, se ve más lindo el mío.
Entonces tengo altos, bajos, más altos. Luego tengo un impulso que me cambia esa estructura. ¿Bien? Eso me genera un market shift. ¿Ok? En el momento en que me rompe esta zona, que era el bajo más bajo, se cambia la estructura de mercado. Me genera un market shift. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, esto se vuelve la tendencia contenedora del posible retroceso, ¿sí? ABC, es un patrón ABCD, de hecho creo que es equivalente. Va casi. Bueno, el punto es que tenemos impulso y el retroceso, pues es lo que se denomina la tendencia contenedora. ¿Ok? Este es el market shift y esto se vuelve una tendencia contenedora de este retroceso. Esto se vuelve una tendencia contenedora de este retroceso. ¿Bien? Pero bueno, ¿se entiende lo que es un market shift? Que es un cambio de la estructura de precio. ¿Se entiende? 5 ahí, si se entiende. Muy sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí tengo bajos y altos cada vez más bajos, y de un momento a otro, miren, tengo un higher low, un bajo más alto que el anterior, y después tengo un alto más alto que el anterior. Aquí tengo un market shift. Este movimiento me cambia la supuesta acción y estructura del precio. Pero si yo no sé en dónde estoy, pues voy a pensar que esto va a seguir subiendo. Pura paja, mira, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 para la onda 3. Todo esto es 4. Aquí tenemos un esquema de Wyckoff clarísimo, ¿cierto? Okay, entonces, bueno, debilidades del método wyckofiano es que no entienden qué onda está. Aquí muchos wyckofianos hubieran dicho, uff, miren esta mecha que rompe a todo el mundo, bloque de órdenes, o aquí, que supuestamente debería ser la última vela bajista, bien, que coincidiría con este cuerpo, o de pronto se bajan a 5 minutos para ver la vela grandota que fue este mechazo, colocan sus órdenes pendientes y se van en compra, ¿sí? Pero el precio todo el tiempo va a estar ahí, diciéndoles que no, que no, que no, que no, aunque miren, al final sí se dio. Pero todo este rato estuvieron que no, que no, que no, que no, que no. ¿Bien? ¿Nosotros dónde lo hubiéramos cogido? Pues al final de todo el conteo heliotista, hubiera sido por acá, ¿cierto? Para buscar operar la onda 4. ¿Bien? Entonces, de este bloque de órdenes, yo le hubiera puesto la orden pendiente acá, esto había sido un twin trade, y ahí miren, ya se hubiera ido blinking. ¿Bien? Entonces, eso es un market shift. Vamos con la parte de, voy a explicar en un minuto, figuras medias, completas y el nivel psicológico. Entonces, vale, cuidado. Figuras medias es todo lo que en lo que el precio sea XXXX, 0. No, pero XXX, 0. O sea, tengas solo ceros ahí. ¿Listo? Ay, no, bueno, ya no alcanzo en esta. Voy a escribirlo como para no afanar. Ya les envío el otro Zoom, chicos. Esperemos que este acabe. Pero pues básicamente lo van identificando. Es como una forma de dar una taxonomía a ciertos valores en el precio. ¿Sí? No es más, pero básicamente son valores cerrados. Eso es lo importante. Verás ahora diapositiva este.